Dios le bendiga, mi hermano. Para mí es un placer una vez más, directamente de la Iglesia Bautista Génesis, cada uno en casita escuchando la palabra de Dios y estar preparado, atento a todas estas artimañas que el enemigo está utilizando para tratar de desviar el centro. Y el centro debe ser Cristo. Dios le bendiga. Oremos. Dios de la gloria, te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias porque tú has permitido que hemos llegado, Dios, a estas horas de la mañana, a este tiempo, Dios, de situación de pandemia, Dios. Gracias porque tú has estado con nosotros hoy, mañana y siempre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Dios le bendiga. Para mí es un placer compartir una vez más la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a reflexionar en el sermón del día de hoy, cómo vivir la vida cristiana en medio de falsos profetas y maestros. Para nadie es un secreto lo que pasó el 27 de este mes en la ciudad de Puerto Plata. Así que es importante que nosotros entendamos este tema que vamos a enfocar. Cómo vivir la vida cristiana en medio de falsos profetas y maestros. Tenemos que estar preparados, que como cristianos tenemos que enfrentar y vamos a vivir. Esto no es un misterio, esto no es un secreto. Vamos a vivir. Así que quiero, para comenzar, este no va a ser texto básico, pero quiero comenzar con Oseas capítulo 4, su versículo 1 al 6. Y ahí es importante, voy a señalizar una cosa. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Otro versículo es, que voy a enfocar en Proverbios capítulo 11, su versículo 14. Dice la Biblia, donde no hay dirección sabia, el pueblo perece. Otro versículo, en 2 de Pedro capítulo 3, su versículo 18, dice la Biblia, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Y por último, Juan 17, 3, y en esto es la vida eterna, que te conozcan. Todo esto, tres versículos, como predicaba un amigo, hay algo en común, y es conocimiento. Y entonces ahí vamos a ajustar a nuestro tema de hoy. Segunda de Pedro capítulo 2, su versículo 1 y 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertas herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia habrá mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Para nadie es un secreto, primera de Pedro, la carta a Pedro, primera de Pedro, está enfocando lo que es a los refugiados, a los repatriados. Aquí hay una connotación diferente. Y es nosotros cómo podemos vivir en un medio donde hay tantos falsos profetas y maestros que se levantarán en el pasado y se seguirán levantando. Suena como que diciendo que se levantarán, es que ya hemos visto. Desde mucho tiempo atrás hemos visto. Así que el capítulo 2 de segunda de Pedro es la parte central de la segunda carta del apóstol Pedro. Y miramos que aquí, en esta carta hermosa, nos habla de los falsos maestros y da, ¿sabe qué? Una larga exposición sobre ello, así como lo hace la carta de Judas, los cuales son muy parecidas en su contenido. Así que mi hermano, amigo, estos falsos maestros son unos impostores, así dice la Biblia, unos impostores al presentarse como expositor de la verdad, que en realidad solo niegan con sus enseñanzas. Así que miramos aquí que Pedro previamente en este libro tan importante dejó bien claro, bien establecido, que solo hay una fe y esta se basa solo en Jesucristo.
Así que es la gracia de Dios la que justifica al hombre pecador. El cristiano fue llamado, mi hermano, el cristiano fue llamado a crecer espiritualmente y tiene recursos, ¿sabe qué? De la palabra de Dios. Un punto, ¿cómo podemos vivir la vida cristiana en este tiempo donde hay mentiras, donde hay falsos maestros? Importante, dice la palabra de Dios, el primer recurso que tenemos que tener es la Biblia, la palabra de Dios. Es la gracia de Dios la que justifica al hombre pecador. El cristiano fue llamado a crecer espiritualmente y tiene recursos de la palabra de Dios. Como algo más que seguro, para tener el conocimiento correcto es importante, son estas las bases sólidas del cristiano. Tiene para estar preparado para enfrentar los falsos maestros, y no solamente los falsos maestros, sino sus enseñanzas. Y aquí en este hermoso libro, Pedro en breve palabra nos da una característica de estos impostores. Y esa es la palabra que yo quiero que usted se grabe en esta mañana: los impostores. Lo que no permitirán identificarlo y así evitar caer en sus falsas enseñanzas. ¿Por qué nos motivamos a poder predicar de este tema? Mi hermano, para nadie es un secreto, y me llamó mucho la atención que hubieron cristianos participaron en el peregrinaje. Y eso realmente me parte la cabeza entender que cómo un cristiano puede participar. Y ahora yo entiendo la parábola del sembrador. Así que la palabra que puse aquí es impostores. Y vamos a entonces su constancia. Su constancia. Segunda de Pedro capítulo 2, su versículo 1, que ha sido la base. Yo quiero que señalen este punto. Voy a leer el texto y me señalen este punto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Así que aquí en esta parte, en este versículo 1, el apóstol Pedro introduce esta nueva sección de su carta con una palabra, pero, y ya ustedes saben lo que significa pero, la cual denota realmente un concepto que se contrapone a lo mencionado anteriormente, donde se expresó el lado positivo, para ahora hablar entonces de la parte negativa. Además, establece en este mismo texto, en este versículo 1, a través del verbo haber, que algo existió y que es la misma forma que aún hoy en día existe. Y va a continuar existiendo. Denota con ello que tiene la misma característica y la misma naturaleza. Vamos a vivir, nosotros como cristianos vamos a vivir con estos personajes, estos impostores que cada día se van a levantar como existieron. Así que quizás los tiempos y las circunstancias se transforman, pero ¿sabe qué? Los entornos culturales y sociales, pero hay una cosa en este caso, en este tipo de personajes, ¿sabe qué? No cambia. La historia de Israel, existieron los profetas falsos. Eso no es de la noche a la mañana que estos personajes aparecen. Así que existieron profetas falsos, y Pedro le afirma a sus lectores en su carta que este tipo de impostores iban a continuar presentándose, incluso ya estaban entre ellos y entre nosotros. Hay falsos profetas, sí, todo el tiempo se han levantado. ¿Y qué es lo que miramos? Aquí en el Antiguo Testamento nos relata en forma continua cómo la nación de Israel fue desviada, ¿sabe qué? Por haber escuchado profetas falsos. Y mientras se escribía esta carta, y a través de la historia, ¿sabe qué? El mundo, los falsos maestros continúan apareciendo hasta el día de hoy, hasta el domingo 27 en la ciudad de Puerto Plata. Impostores. Sigo en el versículo 1, su título. Y miramos, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué es lo que miramos? Pedro aquí realmente, nosotros como cristianos tenemos que prestar atención. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Analizando, leyendo la Biblia. Y aquí Pedro identifica por el título que usan estos impostores. En el pasado se hacían llamar profetas.
mientras que en el presente y en el futuro se darán a conocer como maestros. Ya no se llaman profetas, pero se llaman Illuminati, o se llaman que recibieron una revelación de Dios, o que están hablando en nombre de Dios, o que estuvieron en la presencia de Dios y que Dios le dijo que dijeran. Todo lo mismo, falsos maestros, no se van a llamar falsos profetas, pero van a utilizar una misma palabra. Así que el profeta en el Antiguo Testamento era una persona debidamente capacitada y autorizada por Dios para hablar por Dios en lugar de Dios. Y eso lo establece en Ezequiel capítulo 2, versículo 1 y 10. Ahí puede buscarlo. Así que el profeta era un maestro indiscutible cuando estaba bajo la dirección de Dios. Así que eso que Dios me dijo y que Dios me reveló, no, mi hermano. Yo creo que necesitamos ir aprendiendo los términos bíblicos. El profeta era el portavoz oficial. Su misión era preservar conocimiento divino y a la vez manifestar la voluntad, lo único y verdadero de nuestro Dios. ¿Qué miramos aquí? Un maestro es aquel que tiene la responsabilidad de instruir a otro, especialmente en los asuntos de fe y vida. Así que las enseñanzas es la exposición inteligente de la verdad mediante el Espíritu Santo. Y por ello realmente nos da lugar a una opinión del hombre, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 7, que yo espero que tú tranquilito lo puedas leer. La diferencia en el título usado para darse a conocer, primero como profeta y después como maestro, está cuando terminó de escribirse la escritura. Ya no serán llamados falsos maestros, falsos profetas, ahora serán maestros. Y ahí es el engaño. El llamado para ser profeta, mi hermano, yo quiero decirte en esta mañana que el llamado para ser profeta ya ha terminado. Nada nuevo que revelar de parte de Dios. Un profeta transmitía un mensaje de Dios. Y ya todo quedó escrito y está a la disposición del hombre en las Sagradas Escrituras. Así que la verdad ya la tenemos en nuestro alcance. No hay nada más que se le pueda agregar, pero por ello ahora Dios y don a los hombres de ser maestro para enseñar y poner en contexto correcto la verdad de Dios. Así que sigo hablando del maestro. El maestro no fue llamado para dar su opinión o lo que está a su mente. Por ello no hay lugar para agregar nada más. Y esto lo establece nada más nada menos que en 1 Corintios capítulo 13, su versículo 8 al 10. Es muy importante, mi hermano, entender que el día de hoy ya no existen profetas. Y yo quiero decírtelo claro, el día de hoy no existe profeta. Y no olvidar que los falsos maestros se encuentran dentro, ¿sabe qué? No se encuentran fuera, se encuentran dentro de las iglesias. Y ellos formaron sus propias religiones. Van a convencerlo de adentro. Van a venir con palabras sutileza como la utilizó con Adán y Eva. Con que Dios te ha dicho. Así que impostores. Y la otra parte que quiero señalizar aquí, su característica. La característica de estos personajes, de estos impostores. Sigue 2 Pedro capítulo 2, su versículo 1. Y voy a señalizar qué punto yo quiero que ustedes vean esta parte. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. La principal característica aquí de estos impostores es que son falsos. Ahí está la palabra. Falsos, es el calificativo, es la característica especial. La palabra falso implica que son engañosos, son mentirosos, fraudulentos, equivocados, que inventan erróneos la verdad de Dios. Y estos falsos profetas, estos falsos maestros se dedican, ¿sabe qué? A falsificar, a adulterar la verdad de Dios. Por lo que enseñan y dicen, no es cierto verdadero. Para muchos van a convencer y a muchos cristianos van a convencer. Y la verdad de Dios ha sido manipulada por ellos y es desleal, mi hermano. Es infiel al verdadero mensaje divino. Y la palabra de Dios es clara, que hay que le quite, hay que le añade a la palabra de Dios.
La característica principal de los impostores es adulterar lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que yo hice. Así que busque los videos del peregrino y se dará cuenta que no hay coherencia en lo que él dice ajustado a la palabra de Dios. Totalmente errado. Totalmente errado. Y sigue diciendo, aquí miramos, voy a puntualizar su método. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, aquí está la palabra, introducirán encubierta. Ese es el método que van a utilizar. La forma en que funcionan estos falsos maestros es a través de traer algo nuevo bajo la falsa apariencia. Se van a presentar como una Illuminati, se van a presentar como que tuvieran un contacto con Dios. Y a muchos van a convencer. La herejía, mi hermano, amigo, la herejía significa tomar algo para sí mismo, escoger lo preferir como un artículo de fe o modo de vida, algo que es devorado y malvado. Así que la herejía es una mentira. Oiga, te lo voy a decir. La herejía es una mentira, es contraria a la verdad revelada de Dios. Lo interesante en esta parte, mi hermano, es que introduce esta falsa enseñanza. Es una forma encubierta. No niegan, no contradicen en forma abierta en la verdad de Dios. Como alguien me dijo, pastor, pero él está, lo que el peregrino está diciendo es la verdad. Hay muchas cosas que, mi hermano, ahí es que está. Es que están utilizando palabras. No va a venir como un extraterrestre para que tú lo aceptes. ¿Y qué es lo que miramos? Lo que trae como información nueva, ¿sabe qué? Son falsas enseñanzas que contradice a la palabra de Dios y la agrega. Mi hermano, enterrar la cruz en el agua, en el mar, ¿sabe qué? Es un acto de hechicería practicado desde muy atrás. ¿Para qué tiene que enterrar la cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Símbolo de qué? Van a venir encubiertas porque tienen el símbolo de la cruz y mucha gente le va a seguir. Al final quiero hablar de esta parte. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertas herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. Esta falsa enseñanza tiene como objetivo, mi hermano, destruir algo causando daño. Ese es el objetivo. Destrucción. Y esta falsa enseñanza tiene como objetivo destruir algo causando grandes daños. Hay grandes daños que produce, mi hermano. Y este daño no se puede reparar. Incluso llegar a causar tal destrucción que lo que dañó dejar de existir. No puedo volver a repararlo para atrás. Lo que buscan estos falsos maestros es traer doctrina no conformada a la verdad divina con la idea, ¿sabe qué? De destruir la vida espiritual y moral de los cristianos. El objetivo, mi hermano, el objetivo final a lo que apunta como meta deseada es que estos cristianos llegan a rechazar y llegan a refutar. No considerar y negar a Cristo, a quien le rescató de su condición de pecado y la separación de Dios. Mateo capítulo 7, su versículo 15, ahí lo establece. También esta falsa doctrina llevan a que estos cristianos pierdan, ¿sabe qué? Efectividad de poder ser la luz y la sal. Mi hermano, toda esta situación lo que está provocando es que la gente, en lugar de seguir a Dios, en lugar de buscar la Biblia, están siguiendo estos falsos maestros. Es una artimaña del enemigo para tratar de desviar que la palabra de Dios sea predicada. También estas falsas doctrinas llevan a que estos cristianos pierdan su efectividad, ¿sabe qué? De poder arrepentirse, de poder llegar a la cruz. El mensaje de la Biblia, mi hermano, en todo su sentido, apunta a Cristo como el único, suficiente y salvador. El método que usan estos falsos maestros tiene la finalidad de contradecir esta gran verdad. Absolutamente. Absolutamente, para que sus enseñanzas, esta enseñanza falsa, no puedan identificarle, y así termine realmente a sus seguidores perdidos a creer en esta mentira.
al negar la deidad, cuidado ahí, al negar la deidad y la obra redentora del Hijo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, su versículo 3 a versículo 4. En otras palabras, quieren que sigan en su condición de pecado y terminen separados de Dios por la eternidad. Y léanse a Judas capítulo 4 completo, para que ustedes vean, el objetivo de los falsos maestros falsos es destruir, mi hermano. Oiga, esto es destruir la verdad de Dios al negar a Cristo como Salvador del pecador. Su final. Todo el mundo le gusta esta parte aquí. Voy a leer otra vez, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertas herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayéndolo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahí vamos a mirar entonces el final. Los actos deliberados, mi hermano, de estos maestros falsos conducirá a traer a ellos la ruina y la muerte que le llegará al momento menos esperado. Serán rápidos y contundentes. Tenemos que estar preparados, mi hermano, cómo convivir con estas gente, porque cada día se va a levantar unos maestros falsos o falsos profetas. Con Dios no se juega, como decía el chino. Con Dios no se juega. Ni la verdad puede ser adulterada. Su final es eminente. Están en una misión suicida. Al desafiar, ¿sabe qué? Al Dios poderoso, al no respetar su palabra, cambiarla conforme a falsas y perversas. Podrían prosperar, oiga esto, podían prosperar económicamente, tener números grandes de seguidores, tener muchos likes y admiración del mundo entero, ser reconocido en el mundo entero. Dios ya le tiene reservado su tiempo para su derrota y ¿sabe qué? Para su castigo. Y en el versículo 2 de segunda de Pedro, capítulo 2, su versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, mi hermano. Lo que yo te quiero decir, amigo, en este día, uno de sus éxitos es que lamentablemente muchos serán seducidos con la mentira de estos impostores. Primera de Timoteo capítulo 4, su versículo 1. Tenga su tiempecito y búsquelo para que usted vea. La verdad de Dios es dura y es descrita en el Nuevo Testamento como una espada. Dice la Biblia que penetra hasta lo más profundo de la persona y lo expone con lo que piensa. En Hebreos capítulo 4, su versículo 12. Y esto no es popular, mi hermano, con la condición caída y pecadora del hombre, que es su orgullo. No quieren aceptar lo que Dios dice claramente en su palabra para el bien del hombre. Es más fácil escuchar palabras bonitas, palabras que si tú te tiras al mar te vas a sanar, palabras que si yo entierro la cruz te voy a sanar, palabras que si yo tomo malagueta, palabras que si yo tomo un poquito de agua salada me voy a sanar, confiando en Dios. Es más fácil, mi hermano, el hombre aceptar, ¿sabe qué? A un Dios inventado de conforme a sus pensamientos e ideas, que reconocer su pecado y su necesidad de humillarse ante Dios, declarando su fracaso espiritual por haber pecado al no cumplir con el mandamiento de Dios. Mi hermano, por esta razón, y muchas van a seguir, ¿sabe qué? Creer, conformarse con estas enseñanzas que solo causan destrucción, pero no lo confrontan, ¿sabe qué? De su pecado. Al contrario, ¿sabe qué hacen? Les prueban y aprueban su estilo de vida. Es contraria a lo que Dios demanda. Entra en todo. Aquí caben todos. No, mi hermano, tiene que haber cambio. Al contrario, ¿sabe qué? Les aplauden y le aprueban su estilo de vida que es contraria a lo que Dios manda. Es una vida fácil, es un cristianismo muchamente cómodo. Mi hermano, tú y yo estamos aquí para vivir una vida cristiana, una vida santa, una vida conforme a la palabra de Dios. Y lamentablemente los medios de comunicación terminan por exponer a estos falsos maestros por su hipocresía y el estilo de vida de pecado
que llevan por esta razón, muchas personas descalifican a los verdaderos maestros sin darles, ¿sabe qué?, la oportunidad a que se les presente el mensaje de la verdad de Dios. Estas cosas son las que hacen que muchos desistan, que quieren escuchar la palabra sana, la sana doctrina. Los falsos maestros los siguen muchas personas. Consiguen que le descalifiquen, ¿sabe qué?, al cristiano por sus enseñanzas y por su estilo de vida irreverente y materialista. Y hay muchas personas hoy en día haciéndole acusaciones. Por eso es que yo no creo en los cristianos, porque inmediatamente lo califican, lo tildan de cristiano. ¿Y sabe qué? Y ese elemento es un impostor, no es cristiano. Y ahí nos mezclan a todo. El hecho de que salgan por las calles cantando canciones cristianas, no son cristianos, mi hermano. Al final, su motivo, ¿cuál sería? Versículo 3 de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán ay, mi hermano, santo Dios, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ellos no cobran, mi hermano. Ellos no cobran supuestamente. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El motivo que impulsa a estos falsos maestros es su deseo no controlado, excesivo, de tener cada día más y más riqueza. Su deseo es tener posesiones materiales. Consiguen mucho que descalifiquen a los cristianos. Su motivo, decía yo, grandes cuentas bancarias, casas, carros, aviones, disfrutan de comida fina, viajes, etcétera. Consiguen todo esto, ¿sabe qué?, despojando de sus bienes y dinero a sus seguidores a través del engaño. Quizás no es la condición del peregrino, porque es un pobre, pero esa no es la característica. Mi hermano, solo basta prender el radio, solo basta prender la televisión para ver cómo todo esto, totalmente cierto, se aprovechan de la dificultad económica y de salud de la gente, pocos recursos que le convencen de dar lo poco que tiene. Venga y siembre sus recursos y Dios le va. Una oración cuesta $1000 o una oración de sanidad. Quiero decirte en esta mañana, mi hermano, su destino, versículo 3, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso dice la Biblia. Quizá todos estos falsos maestros están gozando de sus bienes materiales, de su fama, que son obtenidos al cambiar, al falsificar y comercializar la verdad de Dios, pero su destino ya está marcado. Y yo quiero decirte, su destino ya está marcado, porque desde su mismo inicio están condenados. Su sentencia legal ha sido emitida, su castigo determinado, y no va a demorar, ya que se llevará con el tiempo perfecto de Dios. La Biblia dice que es terrible, mi hermano, caer en manos de Dios, ya que Él es el juez justo, y más cuando se conoce la verdad rechazada y pisoteada. No se debe, mi hermano. En este tiempo que no podemos olvidar que estos maestros falsos necesitan la verdad para poder falsificarla. Vamos a identificarlo. Dios es muy claro. Él nos dice en su palabra que podemos identificarlo, estos falsos maestros que se encuentran en lugares de importancia dentro de la iglesia, cambiando y adulterando la verdad de Dios. Yo quiero concluir en este día. Hermano, tenemos que estar acostumbrados que estas cosas las vamos a ver. O sea, ningún cristiano puede asombrarse porque está mirando estas cosas. Es que es normal, vamos a mirar. Ahora nos toca a ti, a mí, a la luz de la Biblia. ¿Cómo vivir la vida cristiana, mi hermano? Aferrado a la palabra de Dios. Mi vida va a estar basado en la palabra de Dios. No me voy a dejar convencer de palabras bonitas. Yo quiero concluir con este versículo, 1 de Pedro capítulo 1, su versículo 13 al 16. Así que, mi hermano, dice la Biblia, preparen su mente para actuar, ejerciten el control propio, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás y a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían
por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien lo eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Conclusión, decirte, miramos punto por punto en el primer versículo que miramos y voy a señalizarle punto por punto para que tú y yo entendamos y tú puedas aplicarlo a tu vida. Lo primero que estábamos mirando, lo primero que miramos en el versículo es hubo. Luego miramos falsos profetas. Luego miramos falsos maestros. Y luego viene su artimaña, introducirán encubierta herejías. Y al final dice destrucción repentina. Estos son los puntos que yo quería decirte en esta mañana. Y esperamos cómo vivir la vida cristiana en medio de falsos profetas y maestros. No vamos a acostumbrar a eso, pero busquemos cada día la dirección de Dios, aferrado a lo que dice la Biblia. Yo quiero orar. Dios de la gloria, alabamos y bendecimos tu nombre, Dios. Tu palabra ha sido predicada, Dios. Esperamos que cada día tú nos des la fuerza necesaria para poder continuar adelante, Dios, basado en tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder convivir con estos farsantes, estos impostores que cada día están deambulando por nuestras calles, Dios. Guíenos, Dios, y danos fortaleza. En el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén.